Hola, bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Buenos días a todos, hermanos. Sean todos muy bienvenidos. Gracias al Señor por el tiempo hasta acá, la clase y bueno, también este tiempo de alabanza tan hermoso. Estamos terminando la primera carta a los Corintios. Todo lo que empieza acá, ¿verdad? Es una de las cartas más extensas. Ya estamos hoy en el capítulo 14. El capítulo 14, como ustedes pueden ver, es uno de los más extensos. Así que bien se podía haber fragmentado para 2 o 3 mensajes, pero vamos a abarcarlo todo en un solo mensaje, capítulo 14. Por lo tanto, no lo vamos a leer, como muchas veces hacemos, leemos el texto de manera íntegra al principio, pero sí les voy a pedir que ustedes lo tengan ahí. Nos va a ayudar muchísimo el contexto, que ustedes lo puedan ir siguiendo con la vista en sus Biblias, pero nos va a ayudar mucho el contexto y haber llegado hasta aquí, luego de haber recorrido toda la carta del capítulo 1. Y como ustedes saben, en esta última sección, o en esta sección en que estamos todavía, donde comenzó en el capítulo, bueno, comenzó desde antes del capítulo 12, todo lo concerniente a la adoración pública, pero más específicamente ya a partir del capítulo 12, estamos en el tema de los dones espirituales. Como ustedes pueden ver ahí, el tema del capítulo 14 tiene que ver con los dones espirituales desde el punto de vista general, pero Pablo aborda un don específico que estaba siendo polémico o de problemática para la adoración de la iglesia de la ciudad de Corinto, y era el don de lenguas. Aunque, por supuesto, Pablo va a mencionar otros dones, sobre todo el don de profecía, lo va a estar mencionando de manera contrastada con el don de lenguas. Yo titulé el mensaje 3 principios para una adoración bíblica. Como les decía, continuamos en el contexto de la adoración pública y más específicamente en el ejercicio de los dones espirituales, de lo cual ya hemos estado hablando durante ya algunas semanas. Recuerden que el capítulo 13 viene a ser como un paréntesis o un enlace donde Pablo se detiene y dice, es muy importante que nosotros conozcamos, entendamos que para nosotros poder desarrollar, poner al servicio de Dios y de la iglesia los dones espirituales de manera correcta, estos deben ser puestos en el marco del amor cristiano. Y por eso hablábamos la semana pasada de el amor como el combustible de la vida cristiana o como el ambiente donde todo lo que hacemos como creyentes debiera darse. Y entonces Pablo hace alusión a los dones espirituales en el capítulo 13, diciendo, si tuviésemos todos los dones, hiciéramos cosas extraordinarias, y va mencionando por medio de algunos de los dones espirituales más significativos, pero no tengo amor, esto no sirve de nada, esto es vano, no tiene sentido, no tiene valor para Dios, no tiene valor para los demás, y al final estamos sencillamente pues haciendo un teatro o satisfaciéndonos a nosotros mismos, pero no estaríamos satisfaciendo al pueblo de Dios y brindando una alabanza genuina al Señor. El contenido de este capítulo 14, se lo voy a resumir muy brevemente, suele ser un poco raro para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nos adentramos ahí en el tema del don de lenguas, y tal vez un don con el que no hemos tenido mucha relación, o tal vez hemos tenido cierto tipo de relación, pero hay confusión en nuestra mente todavía con relación a este don que es, cómo se manifiesta, hasta qué punto es operativo en los días de hoy, hasta qué punto es vigente o no, hay toda una polémica. Y a veces nos puede resultar un tanto confuso. Entendamos que en la iglesia de Corinto había mucha confusión. Y Pablo le sale de hecho, esta primera carta a los Corintios es prácticamente una carta de corrección. Aunque Pablo les alaba y ellos tenían muchas fortalezas, pero
tenían la gran debilidad de que había divisiones entre ellos, había egoísmo entre ellos, había arrogancia entre muchos de ellos, y ya lo hemos visto en otros de los temas y de las secciones de la carta. Lo que estaba ocurriendo en Corinto estaba sucediendo, no estaba tal vez sucediendo en muchos lugares en el Nuevo Testamento, porque si somos sinceros, muchos de los temas o de las problemáticas que nos encontramos en esta carta no las encontramos en otras cartas del Nuevo Testamento. Así que la iglesia de Corinto era un poco atípica. Ya hemos visto el contexto en que se desenvolvían los corintios. Era una ciudad muy próspera, pero como pasa muchas veces con las ciudades prósperas y las grandes metrópolis, había una mezcla ahí de todo, ideologías, filosofías, religiones, mucho libertinaje sobre todo, mucha inmoralidad también sexual sobre todo. Y todo esto de alguna manera estaba permeando o estaba influenciando a la iglesia, y por eso es que Pablo les tiene que corregir en tantas áreas. Sin embargo, con relación al don de lenguas, pasado muchos siglos, todavía sigue habiendo mucha polémica y mucha confusión con relación a este don en específico. Y es interesante porque es que hace tantos siglos Pablo aclaró de una manera, creo yo, magistral, lo relacionado al uso de este don y al desempeño de este don. Y es interesante cómo todavía muchas personas a estas alturas, muchos grupos de creyentes, pues siguen cometiendo los mismos errores, exactamente a los errores que estaban cometiendo los corintios con relación al don de lenguas o al llamado don de lenguas. Así que el capítulo 14 de Primera a los Corintios se centra en la importancia, y aquí voy al tema del capítulo. Se centra en la importancia de la edificación de la iglesia a través de los dones espirituales. Si los dones espirituales no están sucediendo para la edificación de la iglesia, pues entonces entendamos, si la iglesia no está siendo edificada, Dios tampoco está siendo honrado y los dones no están cumpliendo su función para el cual fueron entregados por el Señor. Pablo enfatiza que el amor debe ser la prioridad. Fíjense que en el capítulo 14, versículo 1, otra vez Pablo hace alusión al amor. Y otra vez es como que reitera lo que había dicho en todo el capítulo 13, cuando dice, seguid el amor. Es decir, es sobre la senda del amor que debemos construir todo lo que construimos como cristianos y en nuestro desempeño también a la hora de adorarle públicamente. Pablo enfatiza el amor, debe ser la prioridad, y destaca que el don de profecía es más beneficioso y lo pone entonces por encima del don de lengua. Y ahí él va a hacer un gran contraste en todo el capítulo 14 entre el don de lenguas y el don de profecía, siempre dando predominio al don de profecía. Ahora, ¿qué es uno y qué es otro? Porque tal vez algunos se están preguntando y están esperando una definición. ¿Qué es el don de lenguas en sí? ¿Cuándo sabemos que estamos frente a un don de lenguas? Bueno, por partes. Siempre que la Biblia habla de lenguas, siempre que habla de manifestación de lenguas, hablando del ejercicio del don como tal, está hablando de idiomas existentes. No está hablando de sonidos desconocidos. Siempre está hablando de idiomas, es el término que se usa. Siempre, no estoy hablando de la mayoría de las veces, estoy hablando de siempre son idiomas. Alemán o griego o ruso o dialecto catalán, idiomas, siempre. En Hechos capítulo 2 y luego en lo adelante, siempre que se habla de este don, está hablando de idiomas. No está hablando de sonidos que nunca nadie había escuchado, que no está registrado o reconocido como ningún idioma o dialecto. No, está hablando de idiomas con los cuales las personas se comunican, pero que pueden ser desconocidos para otros. Si aquí llega alguien a hablar ahora en alemán, ¿es un idioma conocido el alemán, sí o no? ¿Existe el alemán? Existe. Pero si nadie de nosotros sabe alemán, no vamos a saber lo que está sucediendo. Pero es un idioma. Ahora, ¿dónde está lo sobrenatural del don de lengua y por qué es un don del Espíritu Santo? Porque estamos hablando de que alguien tenía la habilidad sobrenatural dada por Dios para, sin haber ido a una escuela de idiomas y haber entendido otro idioma, poder, con la capacidad del Espíritu Santo, algo sobrenatural, entender un idioma que no es el suyo o hablar un idioma que nunca aprendió.
¿Entiende la idea? Ahí está el gran milagro. Imagínense, es algo extraordinario. Que usted ahora comience a hablar en un idioma que usted nunca aprendió, que no es su idioma. Ahora, ¿dónde estaba lo interesante del don? Es que esa persona que estaba siendo dotada por el Espíritu de Dios en hablar un idioma desconocido que no era el de él, muchas veces esa persona hablaba un idioma que él no conocía, que otros que sí entendían el idioma podían reconocer, pero muchas veces la persona que estaba hablando tampoco entendía lo que estaba diciendo. Si no tenía entonces otro don que era el don de interpretación. Quiere decir que puede ser que la persona esté hablando, él no entienda lo que está diciendo, pero lo que está diciendo es entendible para otros, porque es un idioma existente. No es una cantidad, una jirigonza de palabras o de sonidos sin sentidos. No, es un idioma. Y por eso es que entonces aparece se menciona en la Biblia un don paralelo al don de lenguas, que es el don de interpretación de lenguas, donde la misma persona que ha sido dotada con el don de lenguas y habla en un idioma desconocido, puede ser también dotado con el don de interpretación de lenguas. Y él mismo entonces puede saber lo que está diciendo, pero otras veces necesitaba de un intérprete. ¿Por qué? Porque él tenía el don de hablar en ese idioma, pero él no entendía lo que decía. Necesitaba entonces a alguien que tenía el don de interpretación de lenguas. Ese es el don de lenguas. Y los corintios le habían dado, por eso como sucede también hoy en día en este siglo, le habían dado un realce extraordinario al don de lenguas. Y lo habían puesto de alguna manera por encima de todos los demás dones. Algo a lo que sucede hoy en algunos grupos. En algunos grupos se dice que si usted no tiene el don de lenguas, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Y es una mala interpretación de la Biblia, porque la Biblia nunca enseña eso. Sino que el don de lenguas es un don más. Y usted no se puede asociar a la llenura del Espíritu Santo ni haber recibido el Espíritu Santo, porque está entendido en la Biblia que no todos tenemos todos los dones. Y usted tiene el don que el Espíritu Santo soberanamente le dio a usted para una función que es la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Y el don de profecía, entonces, que es el otro que Pablo va a enfatizar en todo el capítulo 14, bueno, vamos a verlo desde el punto de vista genérico. Porque cuando pensamos nosotros en profecía, estamos pensando en alguien que tiene la capacidad para anunciar un mensaje hasta ahora no conocido, o un mensaje del futuro. Y eso tiene que ver con el don de profecía, pero el don de profecía es mucho más que eso. El don de profecía es el don de proclamar, anunciar, dar a conocer el mensaje de Dios, ya sea que sea un nuevo mensaje o sea un mensaje reiterativo, como es la mayoría de las veces. Incluso los profetas del Antiguo Testamento, en un 70% de sus discursos no estaban anunciando algo nuevo, sino que estaban anunciando la palabra de Dios ya conocida y la estaban reiterando. Entonces yo estoy aquí profetizando en ese sentido. Estoy anunciando, estoy proclamando, estoy compartiendo el mensaje de Dios. Cuando los hermanos de la alabanza nos guiaron, también ellos están entrando dentro del don de profecía. ¿Por qué? Porque nos están comunicando por medio de letras de canciones un mensaje que es entendido para nosotros y que tiene una base sobre la verdad de la Biblia. Entonces, todo mensaje que venga desde la palabra de Dios o con el respaldo de la palabra de Dios, en un sentido es un mensaje profético. Tiene la autoridad profética sobre la palabra de Dios, comunicando la palabra de Dios de una manera o de otra. La adoración pública de la iglesia requiere el uso adecuado de los dones espirituales en un entorno de amor. Eso es muy importante que nosotros lo sembremos bien en nuestra mente. La adoración pública de la iglesia requiere el uso adecuado de los dones espirituales, pero en un entorno ¿de qué? De amor. Y sobre esa base entonces vamos a desglosar el capítulo 14 en 3 partes y desde 3 principios para la adoración pública. Y estoy seguro que lo van a memorizar porque son 3 principios solamente. No hay oraciones, no hay frases. Los 3 principios son para la adoración pública que agrada a Dios y que hace crecer a la iglesia. Primer principio es edificación o crecimiento, como a ustedes más les guste.
yo puse crecimiento, pero el término que van a leer varias veces en la primera parte del capítulo 14 es edificación. Así que crecimiento es lo primero que buscamos cuando nos reunimos para un culto público. ¿Crecimiento de quién? De todos, que todos crezcamos, que todos seamos alimentados. El segundo principio es el del entendimiento. Tiene que entenderse lo que se está haciendo, tiene que haber claridad en lo que hacemos, tiene que haber entendimiento en lo que hacemos. Y el tercer principio, que se desprende mucho también del segundo y que tiene que ver con el primero porque también nos hace crecer, es el del orden. En el culto público tiene que haber orden. Si no hay orden, difícilmente va a haber crecimiento y difícilmente va a haber entendimiento también. Entonces, esas tres cosas son las que vamos a enfatizar ahora mismo. Ustedes pueden leer versículos 1 al 5, no lo voy a leer para no ocupar demasiado tiempo. Pero ahí habla Pablo y hace un contraste entre el don de lenguas, que los corintios le estaban dando un realce indebido, y el don de profecía. Y Pablo pone el don de profecía por encima. La profecía, dice él, les habla a los hombres y las lenguas le hablan a Dios. Entonces, no tenía sentido, y era algo de lo que estaba sucediendo en Corinto, y algo de donde tristemente sigue sucediendo hoy en día, que las personas comenzaran a hablar un alboroto allí, ya sea muchos a la vez, o fuera uno solo, diciendo cosas que nadie entendía. Eso no tenía sentido, porque eso ¿a quién alimenta? Según capítulo 14. ¿Saben a quién alimenta? A nadie. Entonces aquí nosotros estamos refutando desde la Biblia que cuando usted está en un supuesto culto y se forma una algarabía y nadie entiende lo que se está diciendo, pues no hay edificación ahí. Y eso estaba sucediendo en Corinto. Había mucho balbuceo, había mucha algarabía, habían personas supuestamente hablando desde el Espíritu de Dios, pero en un idioma que nadie entendía, y eso estaba trayendo confusión y además estaba trayendo descrédito, porque después vamos a ver más adelante que cuando alguien invitado estaba y veía que era alboroto y no entendía nada de lo que estaba sucediendo, ¿qué iba a decir? Esta gente están todos chiflados, y se iba a escapar y no iba más, nunca más iba a aparecer. Ahora recuerdo un tío mío que lo invitan a una iglesia, y era un grupo de estos que no estaba muy bien ordenado en lo que estaban haciendo, no estaban teniendo en cuenta estos principios, tristemente, y mi tío llegó allí incrédulo, como es, pero expectante, viendo qué ocurría, y se quedó muy impresionado al ver a una señora mayor que gateaba por la pared para arriba, en un alboroto que se formó allí, que no tiene respaldo bíblico para nada, porque ya vemos que ahí no había ni entendimiento en lo que sucedía y mucho menos había orden. ¿Qué hizo mi tío? Se escapó y no quería saber más de la iglesia. ¿Y qué decía? Esa gente están todos locos. Lo mismo que está describiendo Pablo en el capítulo 14, que me gustaría lo puedan leer después con detenimiento en sus hogares. Entonces, hermanos, el crecimiento incluye, creo que está ahí en el versículo 3 del capítulo 14, dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Quién es el que profetiza? El que transmite un mensaje que se entiende, que tiene un respaldo en la palabra de Dios. Ya sea yo acá ahora compartiendo el mensaje, ya sea Manuel, que estuvo dando la clase, ya sea Cindy, que nos ministra y nos va introduciendo todas las alabanzas y nos guía también en oración. Mensajes entendibles, con un sentido, con un propósito. Las canciones tienen una letra que entendemos, ¿verdad? Con un mensaje respaldado por la palabra de Dios. Y ahí nos habla de edificación, versículo 3, exhortación y consolación. Con alguna de esas tres cosas, si no con las tres, tenemos que irnos nosotros de aquí hoy. Si no, ¿para qué nos levantamos temprano en la mañana? ¿Para qué nos alistamos para venir acá? ¿Para decir fui a la iglesia o porque tenía que ir a la iglesia? No, es porque nosotros venimos buscando ser alimentados. Venimos buscando ser edificados. ¿Qué es una edificación? Una construcción. Nos habla de fortalecimiento, nos habla de ¿qué? De crecimiento. Por eso ese es el primer principio. Nosotros venimos buscando aquí crecimiento, ser fortalecidos, ser edificados,
que haya un progreso espiritual en nosotros. Pero para eso necesitamos un mensaje desde la palabra de Dios. Porque aquí quiero hacer un paréntesis. La Biblia y la iglesia no existe solamente para motivar a la gente, solamente para saciar la curiosidad de la gente, ni para entretenernos. Todo eso puede formar parte, porque cuando usted está haciendo algo que le agrada a usted, se entretiene, está a gusto. Y usted se motiva y forma parte del mensaje de Dios, precisamente el ser motivados. Pero lo que quiero decir es que eso no lo podemos hacer desde nuestras palabras, desde nuestra oratoria o desde nuestros sistemas. La iglesia se edifica en la palabra de Dios. Entonces, la alabanza, la predicación, la enseñanza y todo lo que se hace en la iglesia debe tener un respaldo en la palabra. Porque usted puede recibir muchas cosas bonitas aquí. Si usted va a un concierto, usted de música clásica, usted puede recibir algo muy hermoso, pero no hay una edificación espiritual en el sentido de que no hay un mensaje de la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia. Nosotros venimos a la iglesia para recibir palabras de Dios de diferentes maneras. Y para ser edificados, para ser exhortados, según el versículo 3, nos habla de alentar, impulsar a la obediencia, a la santidad. Necesitamos ser exhortados para seguir una vida de obediencia y de santidad. Para ser consolados en medio de la aflicción, porque muchos de los que aquí están seguramente están pasando momentos difíciles, están sufriendo, necesitan ser consolados desde la palabra de Dios, que trae consuelo al alma y al corazón del hombre. Así que la profecía edifica a la iglesia, las lenguas solo edifican al que habla, y es lo que Pablo está enfatizando. En un culto público, ¿qué sentido tiene que una o más personas hablen en un idioma que nadie entiende? Y Pablo está diciendo, eso no edifica a nadie. A no ser al que está hablando, si es que entiende lo que está hablando. Porque si no entiende lo que está hablando, ni siquiera él mismo es edificado. Y después vamos a ver entonces cuál es el propósito de este don. Entonces, el segundo principio para una adoración pública que agrada a Dios y que realmente hace crecer a la iglesia es el entendimiento. Y hay una porción muy vasta ahí desde el 6 hasta el 25, porque el capítulo es extenso. Para que exista crecimiento es necesario el entendimiento, la comprensión. Imagínense que usted se matricule ahora en la universidad y usted llegue y usted tenga los mejores maestros, el mejor sistema educativo, pero en otro idioma. ¿Qué va a pasar? Usted va a estar allí. Todos los demás están creciendo, pero usted está creciendo. Usted está recibiendo herramientas. Usted está desarrollándose profesionalmente. No, porque usted no entiende lo que está sucediendo ahí. Usted no entiende nada, usted no puede aprovechar nada. Y cuando le vayan a hacer el examen, ¿cuántos puntos va a alcanzar? Como en un examen que hice hace muchos años. Y es el único examen que he dejado en blanco en toda mi vida. Yo no era un buen estudiante. Después tal vez como parte de mi testimonio se lo puedo. Yo era un pésimo estudiante. Todo comenzó a cambiar cuando Cristo vino a mi vida, pero yo era un pésimo estudiante. Yo era de los que andaba con una libreta, como se usaba allá, se dice en Cuba el cuaderno, en Cuba le dicen libreta, doblada, acá en el bolsillo, así. Y ahí yo escribía lo poco que escribía de todas las asignaturas. Cuando iba a estudiar no encontraba nada. Yo era de los que me dormía ahí en la... Y la profesora o el profesor me hacía una pregunta y yo no sabía lo que me iba a preguntar y yo no sabía nada. Recuerdo en una de esas etapas de mi vida donde dejé un examen en blanco. Cuando yo veo el examen, yo no podía ni atreverme a batear. No sabía nada. Solamente puse mi nombre. ¿Qué nota recibí? 0. No me dieron un punto siquiera porque el nombre no llevaba punto. Eso lo digo para testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? En este sentido. Entonces, entendimiento es fundamental. Lo que decimos en el culto debe aprovechar a los oyentes. Para que así sea, para que pueda edificar,
para que pueda exhortar de alguna manera al que está aquí, para que consuele. Debe haber un entendimiento. Tiene que entenderse lo que se está haciendo. Debe haber un mensaje claro. Debe traer consigo varias marcas, pero miren el versículo 6 del capítulo 14. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, le dice hipotéticamente Pablo, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? Si yo voy hablando en lenguas a ustedes, ¿de qué les va a aprovechar? Si no hay entendimiento. No van a aprender nada nuevo porque no están entendiendo. No va a haber un nuevo conocimiento para ustedes, pero tampoco va a haber un mensaje de exhortación ni de consolación, porque no entienden. Por lo tanto, no los va a edificar. ¿Qué sentido tiene eso? Decía Pablo. Es decir, lo que se dice en un culto debe ser palabra de Dios. Porque eso es lo que les decía hace un momento. Porque sí, podemos decir cosas que se entienden, pero no edifican. No nos hacen crecer. Porque son tal vez palabras de hombre, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ser entretenido, ser motivado, escuchar lo que quiere escuchar, tal vez no sea la iglesia. En algún sentido. Porque muchas veces en la iglesia escuchamos lo que necesitamos escuchar, pero no necesariamente lo que buscamos escuchar. Claro, en la iglesia vamos también a ser motivados. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que aquí venimos para escuchar palabra de Dios. Como la señora que le reclamó al pastor porque el pastor había invitado a un predicador que vino a filosofar desde el púlpito. Y el predicador tomó el texto bíblico como pretexto, leyó un texto al principio como tristemente a veces sucede, y después comenzó a filosofar, a hablar de las historias de su vida y de muchas cosas, pero no fue más a la Biblia. Y esa señora que sabía que ella iba a la iglesia para escuchar palabra de Dios, se acercó al pastor cuando terminó y le dijo, pastor, siento mucho que el predicador de turno de hoy no vino a predicar palabra de Dios. Y así había sido. Lo que pasa es que muchas veces, ya estamos en el pastor le sucedió que invita a la persona pensando que iba a predicar, lo que hizo fue filosofar y hacer un alarde de toda la filosofía que conocía. Fue lo que hizo esa persona. Muy buena oratoria, un tiempo que tal vez entretuvo a muchos, tal vez trajo algo que la gente no conocía, pero no era palabra de Dios. Por lo tanto, no hubo edificación, no hubo confrontación de parte del Espíritu de Dios, no hubo desafío, no hubo consolación, no hubo exhortación, porque eso solamente viene de la palabra de nuestro Dios. Y en los versículos 7 al 11, fíjense que Pablo usa 3 ilustraciones, 7 al 11, él usa 3 ilustraciones que están ahí para darse a entender lo que él quería decir. Él dice, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara si no hay una melodía clara ahí? Porque cuando se toca música se dice, ¿no? En los acordes hay un mensaje, hay una melodía. Tal es así que si usted conoce un canto, cuando comienza a sonar la melodía y usted no sabe cuál es el canto que se va a cantar, ¿qué sucede? Y a usted le viene a la mente el canto que va a cantar. ¿Por qué? Porque la melodía se lo anuncia. Música no es que ahora Andrés tome la guitarra o el bajo y empiece a hacer sonidos ahí. Eso lo haría yo si tomo la guitarra o el bajo. Yo agarro y empiezo a rascar las cuerdas, pero ahí no hay melodía. Ahí no hay acordes. ¿Se da cuenta? Cuando él pone acá, en los trastes se llama, ¿verdad? En el brazo y en los trastes, ahí hay una combinación de acordes que luego acá se combina y entonces hay una melodía. Y lo mismo sucede con la batería y todos los demás instrumentos. Y después viene la armonía. Estoy dando una clase acá tremenda de... ¿Vieron? Viene la armonía entonces, que es cuando se
juntan todos esos instrumentos haciendo cada uno lo que tiene que hacer y entonces hay una armonía que es agradable para el oído pero entendible, con un mensaje claro. Y es lo que Pablo está diciendo con relación a los instrumentos, pero luego habla de la trompeta que se sonaba en aquellos tiempos para la batalla, ¿no? Y habían diferentes sonidos. Había un sonido que era para avanzar, había un sonido que era para retroceder, y había muchos otros sonidos. Si el que tomaba la trompeta no daba el sonido que tenía que dar, ¿qué pasaba? ¿Qué había en las tropas? Confusión. No puede ser que en un culto público la gente se vaya desconcertado, confundido, o estén y no entienden qué es lo que está pasando. No entienden qué es lo que se dice, ni por qué se dice, ni a dónde van las cosas, porque no se está entendiendo. Y eso es lo que le preocupaba a Pablo y les dice, con ese alboroto que ustedes están haciendo, nadie se está edificando, porque nadie está entendiendo lo que están diciendo, porque no hay un mensaje claro. Para reflexionar y terminar con este punto número 2. ¿En quién o en quiénes pensamos en el culto? Cuando nosotros venimos acá, y cuando nosotros estamos sentados allí, como parte del culto, donde hay unos que están, yo estoy ahora acá, al frente, como parte activa, o diríamos que siempre debemos tener parte activa, porque cuando estaba sentado ahí y estaba viendo lo que se estaba haciendo y estaba cantando o estaba orando, también estoy siendo parte activa. Entendamos eso, ¿verdad? No vaya a pensar usted que porque usted viene y usted no tiene una oración pública, no predica o no canta, usted no tiene parte activa. Sí, usted viene como oyente, pero usted alaba al Señor desde allí. Y usted habla con Dios desde allí. Y usted a veces en voz alta o para sus adentros le dice, Señor, tengo temor. O Señor, estoy confundido. O Señor, habla mi vida porque tengo esta necesidad. ¿No es así? Y usted forma parte de un culto. Y usted necesita y es nutrido por el hermano que está al frente, pero el hermano que está al lado suyo. De eso trata un culto. No es un teatro donde nosotros venimos aquí a entretenerles a ustedes y donde nosotros nos llevamos el aplauso y usted se va a su casa. Como mismo entró o tal vez pasó un grato tiempo. Es bueno que haya pasado un grato tiempo, pero lo más importante es que usted se vaya y diga, Dios habló a mi vida. Esto fue lo que me dijo. Y esto es lo que yo quiero hacer o debo hacer. Porque eso es lo que yo espero cuando yo salga de aquí hoy. Y aun cuando yo estoy predicando, es lo que tiene que haber sucedido mientras yo preparaba el mensaje. Pero es lo que está sucediendo ahora cuando sigo otra vez yendo a la palabra de Dios. Porque yo vengo a buscar palabra de Dios para mi vida. Entonces, ¿en quiénes pensamos en el culto? ¿En los que no conocen o rechazan la verdad para que lleguen a aceptarla? ¿Pensamos en ellos? Tal vez en esas personas que nos visitan, que llegaron ya sea porque pasaron y entraron, o porque alguien los invitó y están aquí, pero todavía no se considera un creyente, o está tal vez en un proceso de acercamiento a Dios. Esas personas que están aquí, o que están en algún momento, tienen que formar parte de nuestro pensamiento. No solamente del que predica, sino del que alaba, del que introduce una alabanza, del que da una exhortación, que dijimos que también está profetizando. Da un mensaje de aliento, de esperanza, de consuelo o de desafío para los que están ahí. Pensamos en esas personas, pensamos en los creyentes, por supuesto, en la iglesia del Señor, para que sean edificados. Entonces, cuando hacemos lo que hacemos, tenemos que ordenarlo, planificarlo, pensando en esas personas. Que esas personas que vienen acá se vayan nutridos. Yo les irrespetaría a ustedes y ofendería a Dios si yo me paro aquí y leo un texto de la Biblia como pretexto y luego empiezo a hacer historias. Y puedo traer una oratoria tremenda, pero al final del punto, ¿qué va a suceder? Ustedes no están siendo edificados, porque lo que edifica es la palabra de Dios. En mí mismo
Está bien. Yo vengo buscando alimento para mí. Cuando yo vengo y estoy acá en este lugar y reunido con mis hermanos, estoy esperando que mi espíritu y mi entendimiento reciban fruto. Y también, y no porque lo puse en último lugar, es lo último, sino lo primero, venimos pensando en quién, en el Señor. Porque decimos que esto es un culto y a veces no nos damos cuenta de lo que significa, ¿verdad? Es un tiempo que se aparta ¿para quién? Para Dios. Sí, es para edificación de la iglesia, sí. Es para que los que llegan y no conocen el Evangelio, conozcan del Evangelio. Eso es prioridad. Pero la prioridad número uno es el Señor. Que lo que nosotros estemos haciendo acá le agrade a Él. Responda a los propósitos de Dios para su iglesia. Y que nosotros podamos irnos complacidos y decir, escuché la palabra de Dios, pero fui y adoré a mi Dios. Le exalté a Él. Él fue el centro de mi mente, de mi corazón. Y no solamente eso, sino que la exhortación es para que nuestra vida en todo lo que hagamos siga siendo Dios el centro de nuestra mente y de nuestra adoración. Entonces el tercer principio es el del orden. Para que la adoración pública realmente tenga un propósito, tiene que haber orden. Orden no significa de que tiene que haber una estructura inamovible, porque a veces nos vamos a los extremos. Una liturgia que es así, y si usted llega a otra iglesia donde no se hacen las cosas como se hacen en mi iglesia, pues ahí no hay orden. No. El orden permite flexibilidad, permite creatividad, pero tiene que haber un orden en lo que hacemos. Para que se entienda, para que edifique y también para que glorifique a Dios. Porque recordemos, hermanos, si no estamos edificando a la iglesia, tampoco estamos glorificando a Dios. Las dos cosas van juntas. Si glorificamos a Dios es porque estamos edificando a la iglesia. Y si edificamos a la iglesia es porque estamos glorificando a Dios. Así que versículo 26 en adelante hasta el 40, Pablo se va a concentrar en el orden. Orden en lo que se estaba haciendo, a lo que nosotros llamamos liturgia. Le dice, si van a hablar en lenguas, y hay algunos que tienen el don de lenguas, este es el orden. Uno a la vez. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Lo que pasaba en el siglo XXI. Un alboroto, todos hablando, algo que nadie entendía. La iglesia no estaba siendo edificada, no se estaba entendiendo y no había orden. Entonces Pablo le dice, orden, uno a la vez. Y que haya un intérprete. Si no hay un intérprete, no hables. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se siguen viendo estas cosas hoy en día? Personas hablando supuestamente en lenguas, y digo supuestamente, porque si no es alemán, griego, un idioma que es conocido, no es lenguas. Es algo que alguien se está inventando. ¿Y dónde está el intérprete? ¿No hay intérprete? Calle. Dice Pablo. Tener en cuenta el tiempo consumido en cada intervención, eso aplica para nosotros hoy. ¿Verdad? Yo voy mirando el reloj y trato de no pasarme demasiado. A veces hay mensajes que requieren más tiempo, otros menos, pero tengo que tener cierto control de eso. Entonces no es algo estricto de que usted diga, empezamos a las 9:30 y terminamos a las 11:45. Es allí, a veces 11:45, a veces 12 del día, pero hay un rango, porque hay un orden. Sería un irrespeto que usted venga a un lugar y no sabe cuándo empieza y mucho menos sabe cuándo se termina lo que se va a hacer. Eso es irrespetuoso, porque la gente vive con responsabilidades y con tiempo. Tiene que haber un tiempo y tiene que haber un orden establecido para las cosas. Evaluar el contenido de lo que se dice. Lo que usted va a decir, usted tiene que saber cómo lo va a decir, cuándo lo va a decir, qué tiempo le va a demorar decirlo y cuál es el mensaje que va a transmitir para que edifique. Como un cuñado de Cindy que una vez me ve estudiando, estaba en casa de los suegros de Cindy, estaba estudiando la Biblia, que estaba repasando el mensaje próximo. ¿De quién dije? Ah, no, de los suegros míos, perdón. Estaba en casa de los suegros míos, de los padres de Cindy. Yeah.
Y había un cuñado, ¿no? El esposo de Ané es cuñado tuyo, ¿no? Viene siendo más cuñado tuyo, sí. Entonces, había un cuñado de Cindy ahí y él me ve estudiando y yo estaba subrayando y repasando el mensaje, el bosquejo, todo. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le explico. Dice, no me digas. Yo pensaba que predicar era tomar la Biblia, antes de tomar la Biblia, orar al Señor, ¿qué quieres que diga? Tomar la Biblia y luego ir y predicar el mensaje. Le decía, no, no es así. Eso sería muy irresponsable. Porque el que predica y el que enseña tiene que con responsabilidad estudiar, asegurarse de que entiende e interpreta correctamente lo que va a enseñar y luego asegurarse de que entiende cómo aplicarlo a la vida de los que están escuchando. Lleva mucho trabajo, lleva mucho estudio, lleva mucho tiempo dedicado. Sería irresponsable que yo venga y haga eso aquí y diga lo que el Espíritu me dé. Parece muy espiritual, pero ¿saben qué es lo que va a suceder? Que yo voy a decir aquí cualquier cosa menos lo que la palabra de Dios está diciendo. Voy a decir lo que me viene a la mente y lo que tal vez sea agradable y demás, y tal vez sea chistoso para entretenerlos, pero no es eso, predicar la palabra de Dios. Versículo 26, quiero que podamos ir ahí. Versículo 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Y mire lo que dice el 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Es decir, parece que los corintios tenían un sistema allí muy desordenado, ¿verdad? Y cada cual hablaba cuando le parecía y no pedía permiso, y cada cual hablaba una cosa que no tenía nada que ver con lo que había dicho el anterior, y de pronto se paraba uno a hablar en supuestas lenguas y nadie entendía lo que se decía y no había nadie que interpretara. ¿Usted se imagina eso? Y hay un momento donde Pablo dice, si los incrédulos vienen y ven eso, van a pensar que ustedes están todos locos y no le van a aportar nada. Ahora, hay otra prohibición acá y tiene que ver con el rol de las mujeres. Las mujeres no me miren ahora con malos ojos, pero aquí dice, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Entonces, ¿qué estaba sucediendo allí? Bueno, había un problema también contextual y tenía que ver con el desorden. Todo parece indicar que las mujeres, sobre todo las casadas, estaban refutando o contradiciendo a sus esposos que tenían parte en el culto público. Imagínense ahora que yo estoy predicando aquí y Cindy diga, no, eso no es así. No fue. Que ya de hecho me contradijo un momento, ¿verdad? Ya me contradijo. Lo que como tenía la razón, no la miré con malos ojos, ¿verdad? No se trata de eso. No se trata de que la mujer no podía opinar, porque antes, en el capítulo 11, versículo 15, habla de que las mujeres profetizaban, ¿verdad? Lo dijo en el capítulo 11. Hizo alusión a que las mujeres profetizaban. Pero el desorden venía con que las mujeres, que al parecer no sabían lo que estaban diciendo, porque hay que entender que en ese contexto las mujeres no tenían educación, no era porque no podían, sino porque culturalmente era así, y no habían recibido la educación. Muchas veces no tenían el mismo acceso a la palabra de Dios que los hombres. La iglesia además estaba comenzando, y a veces
y estaba sucediendo esto que las mujeres parece que estaban contradiciendo a los esposos y estaban causando disturbio, y eso estaba trayendo descrédito también en el sentido de que había un desorden y un comportamiento irrespetuoso e indecoroso, y por eso Pablo es drástico allí con las mujeres, por el desorden que estaban haciendo. Y viene desorden, y ya lo hablé en algún momento, viene desorden no solamente a la iglesia, viene desorden al hogar, viene desorden a la sociedad, cuando los roles también se confunden. Las mujeres tienen su rol, los hombres tienen su rol. Las mujeres no son hombres, los hombres no son mujeres. Las mujeres no deben comportarse como hombres y los hombres no deben comportarse como mujeres. Aunque son iguales en dignidad, son iguales de competentes, pero hay roles y hay orden. Y el versículo 32, un texto que también sé que ha traído preocupación a algunos, y a veces no saben qué es lo que dice, y está hablando en el marco del don de profecía, aquel que está comunicando el mensaje de Dios. Dice, versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Otra vez es el propósito, que la gente aprenda, que la gente sea exhortado. Y dice el 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque ¿qué estaba sucediendo en Corinto? Es que tenían tantos problemas, donde estaban entrando también corrientes filosóficas del gnosticismo, y ellos entraban como en trance. Y las prácticas que habían vivido antes en el paganismo las estaban tratando de traer a lo que estaban viviendo en la iglesia cristiana. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Que los que supuestamente estaban profetizando o trayendo un mensaje del Señor estaban como cayendo y entrando en trance, y las manifestaciones que estaban teniendo no eran claras. Era como que no había un equilibrio entre lo que decían y sus gestos. Imagínense que yo entre en trance aquí ahora, y cierro los ojos y empiezo a hablar cosas incoherentes. Ustedes se van a asustar. Pero además ustedes se van a ir confundidos. No entienden qué está pasando, no hay un mensaje claro. Y Pablo está diciendo, eso no es así. El espíritu, y ese espíritu aparece ahí en minúscula, de los profetas, está sujeto a los profetas. Es decir, usted tiene una mente, usted tiene una voluntad, un intelecto, no puede ir una cosa por un lado y otra por otra. Lo que usted habla tiene que estar en correspondencia con su mirada, sus gestos, su comportamiento. Usted rige lo que usted dice, lo que usted hace. Hay control sobre su espíritu. Porque estaban queriendo expresar que eran muy espirituales porque estaban en todos esos trances. Lo que Pablo está diciendo, no hay control allí de lo que ustedes están haciendo. Esto no edifica la iglesia y esto no está honrando a Dios. Es un desorden lo que está sucediendo. Y hablando del orden, y ya casi voy terminando, hermanos, está una anécdota que ha quedado registrada también en la historia. Esto sucedió de forma, fue real, y tuvo que ver con el evangelista Moody. Han escuchado hablar de Moody tal vez. Dice que Moody estaba dirigiendo una reunión y le pidió a un hombre que orara. ¿Pero qué pasó? El hombre no tuvo en cuenta que había más personas y que debía haber orden. Empezó a orar y no terminaba. Y orar y no terminaba. Miren, hermano, cuando usted va a orar a sola, usted ore todo el tiempo que quiera, pero cuando usted está orando públicamente, sea breve. Y el hombre no terminaba y no terminaba. Imagínense que ahora un hermano empieza a orar y 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no se acaba la oración. Y para colmo que sea la oración de despedida. Y usted que le dijo a la nuera o al hijo que pusiera la carne, que usted estaba en 10 minutos. Y usted dice, se quema la carne y se quema la casa y todo se acaba porque no hay control. Y el hombre no terminaba. ¿Qué dijo Moody? Porque él tenía el control de la reunión. Y aunque seguramente ofendió al Señor, pero era mejor ofender al Señor y no que toda la iglesia sufriera las consecuencias. ¿Qué dijo? Mientras el hermano termina, cantemos un canto. ¿Qué le dijo al grupo? Alabanza, adelante. Entonces, hermanos, si en algún momento les digo un canto, usted a cantar porque el hermano no termina.
porque tiene que haber orden. Y el que dirige un tiempo y el que está frente a un tiempo, por respeto también a los demás, porque tiene que haber orden, tiene que haber sentido en lo que se hace, tiene que a veces tener valentía para hacer lo que hizo Moody, ¿no? Así que, hermanos, termino leyendo versículos 39 y 40. Con estos versículos termina el capítulo. Y esta es la conclusión. Dice así: así que, hermanos, está cerrando Pablo y está amarrando todo lo que dijo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Es decir, Pablo no está diciendo el hablar en lengua no tiene sentido, pero ya dentro del orden en que lo estableció. Y digo, procurar profetizar, ¿por qué? Porque cuando profetizamos y hay un mensaje claro que se entiende, todos son edificados. Mientras que el hablar en lengua solamente edifica al que está hablando, si es que entiende lo que está diciendo. Y no es un don para edificar a la iglesia. El don de lengua no es para edificar a la iglesia. En algún momento, no me detuve ahí porque el capítulo es muy extenso, pero después lo leen y lo pueden ver. Pablo está diciendo que el don de lengua era para testimonio al incrédulo. Y, ojo, testimonio de juicio. A los incrédulos que se estaban oponiendo al mensaje de Dios y al obrar de Dios, el hablar en lengua estaba diciendo, esto que está sucediendo viene de parte de Dios. Y ustedes lo están viendo con sus ojos. Pero nunca fue el don de lenguas para edificación de la iglesia, sino para testimonio del incrédulo. Y para el incrédulo pudiera decir, wow, ¿cómo es esto? Que esta persona puede hablar en un idioma que no conoce y otro lo puede interpretar. Y esto también hablaba de que el evangelio se estaba abriendo a todas las culturas y todas las etnias. Por eso también el don de lenguas. Pero nunca fue propósito para un culto público de edificación a la iglesia del Señor, porque no había un mensaje entendible, a no ser que hubiese un intérprete. Así que, y el 40 dice, hágase todo decentemente y con orden. La profecía es más importante que las lenguas, pero la iglesia no debe prohibir el ejercicio correcto de las lenguas si es que alguien tiene ese don, pero en lo establecido por la palabra de Dios. El propósito de los dones es la edificación de toda la iglesia y en consecuencia los dones deben practicarse de manera ordenada. La oración pública se debe llevar a cabo decentemente, es decir, con belleza, con orden, para que haya motivación y también que tenga un contenido espiritual sobre la base de la palabra de Dios. La oración pública de la iglesia requiere el uso adecuado de los dones espirituales en un entorno de amor, fue lo que dije al principio. Honremos entonces a Dios con una oración que edifica, es decir, que hace crecer, que es inteligible, es decir, que es entendible y que además es ordenada. El Señor les bendiga, hermanos.